Prepárate de esta mañana para que tú puedas recibir lo que Dios te quiere dar en esta mañana. Y si tú tomas notas, ponle por favor ahí al título de este mensaje. Es hora de levantarnos del sueño. Wow. ¿Cuántos traen sueño en esta mañana? ¿Cuántos vienen despiertos en esta mañana? El sábado estaba yo preparando, el viernes, perdón, en la noche estaba acabándome de preparar para el sábado y me acosté a dormir como a las 3 de la mañana con lo que yo estaba preparando para el día sábado, acabando de ajustar todo y al otro día le dije, Señor, levántame para que no tenga sueño, para que pueda estar listo, alerta, para llevar tu palabra. Porque sabes una cosa, cuando yo te estoy hablando de este tema, de es hora de levantarnos del sueño, yo no me refiero a ese sueño que tenemos por no descansar, las horas que debemos de descansar. Yo no me refiero a ese sueño porque quizás nos desvelamos para ir a una quinceañera, quizás a una fiesta de cumpleaños o salimos a cenar y nos regresamos a dormir. No, yo no me refiero a ese sueño, yo me refiero al sueño que el enemigo trae. Porque sabes que el enemigo trae sueño a los hijos de Dios. Ese es el sueño que yo me refiero. Y antes de yo ir al mensaje, déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, yo te pido, Señor, que seas en esta mañana tú, oh Dios, el que hable a través de mi vida. Quítame a mí, oh Dios, aparta mis pensamientos para que sean tus pensamientos solamente, oh Dios. Que sea palabra que venga a través de tu Espíritu, Dios. No permitas que yo hable nada de lo que tenga que ver conmigo, sino lo que tenga que ver con tu reino. Y prepara el corazón, oh Dios, de todos los que estamos aquí. Abre nuestros ojos espirituales, Dios. Abre nuestros oídos espirituales, oh Dios, para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Y que esta palabra, Dios, que hoy va a llegar a nuestro corazón, Señor, comience a edificar nuestras vidas para edificar las vidas de otro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si quieres, ve ahí a Efesios 5 y vamos a leer del versículo 14 al 16. Me llama la atención esto que Pablo estaba diciendo a la iglesia. Dice en Efesios 5 del 14 al 16, porque la luz es la que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son difíciles, son malos. Este pasaje, si nosotros los vemos de otra manera, Dios está invitando a aquel que vive en la oscuridad, aquel que no está en el reino de Dios, aquel que necesita la salvación. Pero lo que me llama la atención que también Dios habla a la iglesia, porque nosotros lo podemos aplicar para aquel que necesita salvarse, para aquel que el enemigo lo tiene en las tinieblas. Pero ¿qué tal el reino de Dios? ¿Qué tal los cristianos? Y Pablo en este pasaje en Efesios 5 comienza en este capítulo diciéndole a la iglesia que imiten a Dios como hijos muy amados y que lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y le dice a la iglesia también que ni siquiera mencionen la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no le concierne a los hijos de Dios. Pero lo que me llama la atención es cuando vamos a estos 3 pasajes de Efesios 5, del 14 al 16, que son los que yo te acabo de leer. Porque ¿sabes una cosa? Que Pablo estaba preocupado y Pablo quería llamar la atención de la iglesia, porque la iglesia estaba pasando por una situación difícil en ese momento. La iglesia se estaba durmiendo, la iglesia no se estaba dando cuenta que cuando llega la maldad y estamos dormidos, no vamos a percibir. Y Pablo estaba tan preocupado que le comunica a la iglesia el sentido urgente
de la vida, de lo sutil que es el enemigo. Le comienza a decir a la iglesia, miren, ¿saben una cosa? El enemigo es tremendo y se infiltra de una manera que si no te das cuenta te duerme. Le comunica a la iglesia que los ataques más directos de Satanás son hacia el cuerpo de Cristo, son hacia la iglesia. Satanás no se está preocupando por qué es lo que está pasando allá afuera. Satanás se está preocupando por qué está haciendo la iglesia. Eso es lo que a Satanás le preocupa. Le comunicaba a la iglesia que Satanás ataca a través de muchas cosas. Y yo puse esto. Una de las cosas en las que Satanás ataca a la iglesia es a través de la pereza, el desánimo, la rebeldía, la indiferencia, la falta de compromiso hacia la iglesia, la falta de amor hacia el reino de Dios. Y yo le quise parar ahí, yo no quise poner más. Porque si seguimos poniéndole a la lista son muchas cosas en las que el enemigo ataca a la iglesia. Y por eso Pablo estaba muy preocupado con la iglesia. Porque como cristianos tenemos que darnos cuenta si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Acuérdate que la iglesia no solamente es el pastor y los líderes. Acuérdate que la iglesia somos todos. ¿Estamos avanzando o hemos retrocedido como iglesia? Pero lo que me gusta es esto, que Pablo compara a la iglesia, compara al cristiano como un soldado del reino de Dios. Esta es la parte que me gusta. Pablo te compara a ti y me compara a mí como un soldado del reino de Dios. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Pablo le decía a la iglesia, miren, ustedes son como soldados, pero ustedes no se pueden estar involucrando en las cosas que tienen que ver con el reino de las tinieblas. Ustedes tienen que preocuparse por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Porque si no, Satanás los va a dormir. ¿Y cuántos, cuando llegamos a la iglesia, el enemigo lo primero que hace es tratarnos de dormir? Ay, qué cansado me siento por anoche. No descansé lo suficiente. Y comienza el enemigo. Yo te digo porque a mí me llegó a suceder varias veces. No hay nada que uno no ha vivido, que uno no ha experimentado. Pero Pablo nos compara a nosotros como unos soldados. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia. Muchos cristianos están durmiendo en medio de esta guerra. Hay muchos cristianos que en medio de esta guerra ya se durmieron. Porque tú y yo todos los días tenemos una guerra. Tú y yo todos los días tenemos una lucha que pelear. Pero muchos cristianos ya se durmieron. Mira lo que dice Efesios 6:2. Son tantos los ataques del enemigo que te pueden dormir en esta situación. Mira Efesios 6:2. 6:12, perdón. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en los lugares celestes. Fíjate nada más lo delicado que es esto. Fíjate nada más que tu lucha no tiene nada que ver con el patrón, con el vecino, con los amigos. No tiene nada que ver con aquel que no está de acuerdo contigo. No tiene nada que ver con aquel que vio que Dios te levantó y a él no lo ha levantado y dice, ¿y a mí por qué? No tiene nada que ver con el que está a tu lado. No tiene nada que ver con el que tienes en la casa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Satanás tiene un ejército. Y si estamos leyendo aquí, Satanás tiene un ejército que está bien organizado. Satanás no está peleando una guerra haciendo el desorden, sino que Satanás está completamente organizado. Él tiene fuerzas especiales.
que tiene fuerzas élite. Él tiene fuerzas que van a destruir si nosotros nos dormimos. A Pablo le preocupaba el sueño espiritual que debilita a la iglesia. Porque ¿sabes que el sueño espiritual debilita a la iglesia? Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Porque vemos todo esto que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Pero ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Qué pasa con la iglesia el día de hoy? Si la iglesia estuviera despierta, nuestra prioridad debería de ser el reino de Dios. Si la iglesia estuviera despierta, aunque queremos vacaciones, aunque necesitamos relajarnos, pero siempre vemos primero por el reino de Dios. No es que no vamos a tomar vacaciones, no estoy diciendo eso. Ay, Alfredo dice que no descanses, no. Pero yo estoy diciendo, cuando hay una prioridad, y la prioridad debe de ser Dios, el reino de Dios. Los ataques de Satanás están haciendo estragos en la iglesia. Hoy en día tenemos una iglesia que necesita el poder de Dios. Marcos en la mañana, el pastor Marcos, decía, siento la presencia de Dios. Y decía, hoy es el día en que Dios abre los cielos. Hoy es el día en que Dios abre las puertas. Pero cuando estamos dormidos, ¿podemos sentir esto? Es difícil. Que nosotros creamos que sí es cierto, que aquí se abrieron los cielos. Que sí es cierto que aquí va a descender la presencia de Dios, que sí es cierto que aquí Dios va a hacer milagros, que sí es cierto que aquí Dios va a desatar la vida de las personas, que sí es cierto que hoy tú vas a ver manifestado el milagro que tú estás esperando. Pero como Satanás duerme a la iglesia, llega hasta la duda, llega hasta la indiferencia. Y ya ni siquiera estamos listos ni preparados para recibir lo que Dios nos quiere dar. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado por esta situación. Muchos cristianos necesitan levantarse en estos tiempos, porque Satanás tiene la visión de atacar y destruir al pueblo de Cristo. Porque ¿sabías que Satanás tiene visión? Y la visión de Satanás eres tú y soy yo. Y la visión de Satanás solamente es una: destruir, porque ese es el objetivo de destruir a las personas. Pero yo te estoy hablando de todo esto y entonces, ¿qué hacemos? Porque necesitamos hacer algo, ¿sí o no? Como iglesia. Para contrarrestar estos ataques que el enemigo todos los días lanza sobre la iglesia, nosotros necesitamos algo: la fuerza de Dios. Tú necesitas la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios no viene de la nada. La fuerza de Dios viene cuando tú le crees y te metes con Él. Y cuando tú te levantas como soldado del reino de Dios. Porque es Dios el que nos da esas armas espirituales que tú y yo necesitamos. Porque nuestras armas deben de ser espirituales. No podemos estar peleando con el enemigo con armas carnales. Una vez yo estaba viendo ¿cómo le puedo decir? No era predicación, era una persona que se subió, según él estaba con la verdad. Y yo me acuerdo que él iba a reprender supuestamente un espíritu y le empieza a decir al espíritu un montón de malas palabras. Y yo dije, él piensa que con eso va a salir ese espíritu. No puedes luchar con armas carnales. Tus armas tienen que ser espirituales para vencer las fuerzas espirituales con las que tú estás luchando. Segunda de Corintios 10:4 nos dice así. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Pero si no lo entendemos, ¿cómo lo aplicamos?
Porque Dios te dio tremendas armas. Las armas que tú tienes no son convencionales, no son armas como las que usan los ejércitos hoy en día. Las armas que tú tienes tienen el poder de penetrar, de cambiar, de transformar, de liberar naciones enteras, familias enteras. Tienen el poder de restaurar aquello que aparentemente no puede ser restaurado. Y estas son las armas de las que estaba hablando Pablo. Porque acuérdate que Pablo está comparando al cristiano como ¿qué? Como un soldado del reino de Dios. Entonces, con todo esto que yo te estoy hablando, déjame entrar al mensaje. ¿Ok? Con toda esta introducción que yo te estoy dando, vamos a entrar al mensaje. Es corto, no te preocupes. No es muy largo. Me decía Junior, ¿cuánto tiempo vas a predicar? Le decía Junior, no sé, pero dame unos 40 minutos. Pero déjame entrar al mensaje entonces. Porque Dios nos ha dado una armadura. Yo te decía que Pablo nos ve como soldados, ¿sí o no? ¿Qué dice Efesios 6:11? Dice Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios porque, dice, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sabías que Satanás es un marrullero? ¿Sabes qué es la palabra marrullero? Es un engañador. Aparenta ser bueno. Satanás es un tramposo. ¿Sabías que Satanás es marrullero, es tramposo, es engañador? ¿Sabías que Satanás te va a hacer creer que todo está bien y en un momento va a sacar las garras para destruirte? Él te hace creer que no hay problema, que todo está tranquilo. Pero es que Satanás es un engañador, dice la palabra de Dios. Y ese es el problema, que cuando nosotros descuidamos nuestra armadura, los ataques van a venir. Y si no tienes puesta la armadura, vas a tener problemas. Porque ¿sabes a dónde ataca Satanás? Y eso tú ya lo sabes, Satanás ataca en la mente. Satanás ataca la mente de las personas. Satanás nos hace creer que no necesitamos una cobertura, que no necesitamos ir a la iglesia, que puedo ir a la iglesia cuando pueda, que cuál es el problema. Satanás nos hace creer que no importa que andemos de aquí para allá y de allá para acá, que cuál es el problema. Satanás nos hace creer que aún no importa si nos salimos de la cobertura de Dios por un momento. ¿Cuál es el problema? Si nos salimos de la cobertura de Dios por unos segundos, ¿cuál es el problema? Cuando yo estaba en la secundaria, que ni la terminé, yo viví un ejemplo. A mí me gustaba irme de pinta. Yo me brincaba los muros de la escuela. Pero en una de esas que yo me iba a brincar, una de esas que nos íbamos a ir con los amigos, sale la subdirectora y me dice, ¡hey! ¿A dónde vas? Y yo me quedé así en shock, ¿no? Y la volteo a ver y ¿qué hago? Me voy, me quedo. Pero lo que me llamó la atención fueron estas palabras que la subdirectora me dijo. Si brincas ese cerco, yo no me hago responsable de lo que te pase fuera de ese cerco. Eso fue lo que me dijo la directora. Hoy que conozco la palabra de Dios, yo me pongo a pensar, si nosotros brincamos el cerco, ¿Dios tiene responsabilidad en nosotros? Si saltamos por un segundo el cerco, Dios va a decir, no importa, te voy a cuidar. O estamos expuestos por el enemigo. ¿Qué pasa? Porque ella fue clara en decirme esto. Yo no respondo. Si vienen a buscarte, yo no sé nada. Wow, qué tremendo, ¿no? Ay, Dios. Dios quiere que seamos vigilantes espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:6, perdón.
No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestra sano juicio. Porque lo primero que hace el enemigo, ¿sabes qué es? Dormirnos. Déjame te cuento otra historia. Yo trabajé en una compañía donde poníamos techos acústicos y el jefe mío, el que era el encargado de mí, fue a la guerra de Vietnam. Él estuvo en la guerra de Vietnam. Y una vez estábamos sentados así en la hora del lunch y me empezó a contar de la historia de la guerra de Vietnam. Y me dice, ¿sabes que yo combatí en esa guerra? Y me dice, una de las razones por las que perdimos la guerra es porque éramos jóvenes, éramos inexpertos, nadie sabía usar el rifle que nos daban. Solo nos daban el rifle y nos decían, toma, ve a pelear. Y obviamente, dice, nosotros íbamos con miedo. Nosotros escuchábamos un ruido y empezábamos a tirar balazos sin fijarnos que a veces eran nuestros propios compañeros los que venían a unirse al grupo. Pero lo que me llamó la atención fue esto, cuando él me dice que ellos para el tiempo de descansar, dice que dormían en unas tablitas. No era ni cama ni nada, pues estaban en medio de la nada. Y dice que ellos para descansar no se quitaban ni las botas. Dice, porque si te quitan las botas y cae una granada, ahí te quedas. Dice. No hay tiempo, dice, ni de quitarse las botas para decir voy a descansar los pies, porque estaban en una guerra. Y en cuestión de segundos, todo puede cambiar en la vida. Si el enemigo nos duerme, en cuestión de segundos, todo puede cambiar. No se necesita mucho tiempo para que el enemigo ataque. El enemigo solo necesita cuestión de segundos. Dice que en uno de esos momentos en los que estaban descansando, que su amigo decidió quitarse las botas para descansar mejor, porque era tanto lo que caminaban que estaban agotados. Se quitó las botas. Viene una granada, dice, y ni tiempo tuvo de ponerse las botas, porque el enemigo lanza granadas en contra tuya, y si estás dormido no vas a tener tiempo ni siquiera de levantarte. No te quiero asustar, pero te quiero decir esto, que como iglesia, como soldados del reino de Dios, tenemos que estar despiertos. No nos podemos dormir creyendo en las mentiras del enemigo, haciéndonos creer que todo está bien cuando no estamos estableciendo el reino de Dios, que todo está bien cuando no estamos caminando bajo la voluntad de Dios, que todo está bien cuando no estamos siendo obedientes al reino de Dios, que todo está bien cuando ni siquiera nos caen bien los hermanos, que todo está bien cuando ni siquiera nos llevamos bien con los hermanos, que todo está bien cuando ni siquiera me gusta cómo predica el hermano, la hermana, el pastor, que todo está bien, porque el enemigo es muy sutil, pero tú tienes que estar despierto. Dios quiere que nos levantemos de este sueño. Dios quiere que nos levantemos del sueño. Romanos 13:11. Hagan todo estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Fíjate nada más lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Hey, si ustedes se quedan dormidos, Dios puede venir. El Hijo de Dios puede venir en un segundo. Porque ¿cuánto tiempo estamos predicando que Jesús viene? ¿Cuánto tiempo estamos diciendo que el Hijo de Dios vuelve? Cada vez estamos más cerca. Te voy a decir por qué cada vez estamos más cerca de la venida de Jesús. Porque si tú volteas alrededor de donde tú vives, de tu entorno, o ves las noticias, o ves las cosas que están pasando en las naciones, tú te vas a dar cuenta que los tiempos no están mejorando. Tú te vas a dar cuenta que los tiempos cada vez son más difíciles. Tú te vas a dar cuenta que el enemigo está tomando terreno. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo hoy en día en esta nación con los jóvenes?
usándolos para ir y usar las armas de Él para traer destrucción a los jóvenes. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo en México? Te digo México porque yo salgo pues, a Tijuana y entonces yo veo lo que sucede en Tijuana. Yo veo que por todos lados hay violencia. Yo veo que por todos lados la moda hoy es el robo, el secuestro, el narcotráfico. En México hoy ya no solamente el problema son las drogas, ahora están robando el combustible de Pemex, ahora son robos los que hacen, ahora atracan a los trenes que llevan la mercancía. Ahora la situación cada vez está más difícil. ¿Por qué? Porque Satanás está durmiendo a la iglesia. ¿Por qué te digo que está durmiendo a la iglesia? Porque ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios nos levantamos y decimos, no, esto no puede ser posible? Yo tengo que hacer algo como hijo de Dios. Yo tengo que levantarme, doblar mis rodillas y decirle a Dios, Dios, no se puede perder una nación. No se puede perder una familia. No se puede perder mi vecino. No se puede perder mi amigo. No se puede perder mi compañero de trabajo. Porque Dios quiere que nos despertemos. Dios quiere que te despiertes. Porque si no, tu propia familia está sufriendo, tu propia familia está al borde de una situación difícil. Porque tú tienes familia que necesitas que se salve. Tú tienes familia que Dios la rescate, que necesitas que Dios la rescate. Tú tienes familia que necesita conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Tú tienes familia que necesitas que se sane. Tú tienes familiares. Pero no dejes que el enemigo te esté durmiendo. No dejes que el enemigo haga lo que siempre ha estado haciendo sobre las iglesias. Porque Jesús puede volver en cualquier momento. Él está pronto a venir y Él viene por un ejército de soldados valientes. Él viene por un ejército de soldados dispuestos a dar su vida por Él. El otro, hace dos viernes, platicaba con una persona del trabajo, y no era lunes, perdón, mejor, y me dice, hey, ¿por qué no viniste a trabajar el sábado? Dice, te ocupaban, te necesitaban aquí. Y dice, ¿acaso no te interesa el dinero? ¿Acaso no quieres ganar dinero? Y le digo, bueno, hay ocasiones en las que el dinero es lo secundario. Hay ocasiones en las que el dinero no es lo primero, no es lo que importa. Hay ocasiones en lo que importa es obedecer a tu Dios, hacer la voluntad de Dios. Le dije, ¿sabes una cosa? Para mí los sábados, lo primero se llama Dios. Para mí los sábados no me importa si yo no voy a ganar 500, 600, 700 dólares, no me interesa, porque a mí lo que me interesa, que así como me necesitan en este trabajo, el reino de Dios me necesita para establecerlo en esta tierra, porque es más importante el reino de Dios para nosotros que las cosas del mundo. Pero el enemigo nos duerme tanto que ni siquiera estamos alertas para ver lo que va a pasar. Y yo quiero terminar ya con esto. Si tú escuchaste este mensaje y a lo mejor nada de esto tiene que ver contigo, porque a lo mejor te dices, Alfredo, todo eso que tú acabas de hablar, yo estoy bien. Nada pasa, nada sucede. Pero ¿qué tal que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros? ¿Qué tal que a cada uno de nosotros Dios ha puesto dones? Dios ha puesto talentos y el enemigo los ha dormido. ¿Qué tal que si alguno de los que estamos aquí, Dios lo quiere levantar como tremendo evangelista, pastor, maestro, profeta, misionero, y está dormido eso? ¿Qué tal si no estamos dormidos nosotros, afanándonos en las cosas de este mundo, pensando en las riquezas que podemos hacer en este mundo, y nada que ver con el reino de Dios, nada que ver con ganar las almas, nada que ver con establecer el reino de Dios en esta tierra? Porque yo te digo una cosa, yo te aseguro que todos los que estamos aquí, Dios ya tiene preparado algo para nosotros
que tenemos que hacer. No es que vamos a hacer, que tenemos que hacer ya. Yo he visto cómo personas, después de un tiempo que los vuelvo a ver, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estoy bien. Y le digo, ¿y cómo vas en la iglesia? ¿La iglesia? Ya ni se acuerdan de la iglesia. Ya ni se acuerdan de Dios. Ahora están viviendo, ya no solo dormidos, sino como decía ese pasaje en lo siguiente, ya están como muertos. Porque el enemigo no solo nos duerme, si él tiene la oportunidad, nos va a destruir. Porque no puedo entender yo como una persona que le servía a Dios, como una persona que trabajaba para el reino de Dios, se va al reino de las tinieblas otra vez y piensa que todo está bien. Piensa que no hay problema, piensa que todo está perfecto. Y cuando tiene la necesidad dice, Dios, tú sí eres grande, tú sí eres poderoso, tú sí haces aquí, tú sí haces allá, pero mientras sigue dormido, mientras está dormido. Yo estaba luchando con este mensaje y yo decía, Dios, yo no sé cómo lo va a recibir la iglesia, pero si eso es lo que tú me pones, yo lo voy a decir, yo lo voy a hablar, porque nuestra iglesia, punto de encuentro, es una iglesia que Dios ha levantado como un ejército para ganar al Cajón, para ganar a San Diego y todo lo que esté a su alrededor. Pero no podemos estar dormidos, porque ya ni siquiera tenemos las ganas de llevar el evangelio. Ya cuando vemos a alguien que está necesitado, ya ni le hablamos de Cristo. Cuando hay alguien que está enfermo, lo primero que hacemos es mandarlo al médico ya. Cuando Dios nos ha dado armas espirituales para vencer esos ataques del enemigo, y seguimos dormidos, que lleva al momento en que nos volvemos pasivos, tan pasivos que ya ni siquiera nos gusta la adrenalina, ¿verdad? Ya ni siquiera nos gusta aquellas cosas que nos levantan, aquellas cosas que nos hacen sentir que podemos hacer las cosas. A mí me gustan mucho los juegos estos, ¿cómo les dicen? A donde la adrenalina se mueve, porque eso me mantiene despierto y digo, eso quiero hacer. Entonces cuando yo estaba con este mensaje, yo le dije a Dios algo. ¿Sabes una cosa, Dios? No importa si tengo que dar aún mi vida por ti para ganar las almas, yo lo voy a hacer. Yo voy a Tijuana y en Tijuana el área donde yo voy es muy peligrosa. Pero yo le dije a Dios, si tú me mandaste para establecer tu reino y me has dado armas que son más poderosas que las armas que hay en el reino de la oscuridad, yo lo voy a hacer. Las estadísticas dicen que Estados Unidos es la nación que tiene las armas más poderosas para combatir. Y luego dice que de allí viene Rusia y las demás naciones. Pero cuando yo estaba viendo estas estadísticas dije, bueno, ¿y entonces el reino de Dios en qué lugar queda? ¿A dónde quedan las armas nuestras? ¿A dónde queda el reino de Dios? ¿A dónde queda lo que nosotros somos? El reino de Dios tiene que ser el primer reino, con el poder y con la autoridad para cambiar, para transformar, para hacer milagros, para hacer prodigios, para que las vidas cambien y sean nuevas. Porque el reino de Dios es el más grande y más poderoso que puede haber en esta tierra, porque no solo es en el cielo que se mueve ese poder, sino que se mueve en esta tierra. Pero si tú no te despiertas, si tú no te levantas y si tú no dejas que Dios comience a hacer lo que Él preparó para tu vida, va a ser difícil que tú lo veas. Pero si tú le crees a Dios y le dices, sí, aquí estoy, como ese soldado que va a dar su vida por ti. Trabajaba yo el viernes en la base militar de Point Loma y yo no sabía que allí llegan los submarinos, tremendos submarinos, yo no los había visto, pero lo que me llamó la atención fue esto, que cuando ya van a sacar los submarinos, los barcos para que entren a la mar, arriba, en la parte de arriba, hay como 20 marinos parados así todos, así de lado. Y cuando yo los vi decía, ¿y eso qué es? Pues si el submarino va medio planito arriba, pero es redondo, así, ¿no?
Y yo decía, ¿qué están haciendo esos hombres ahí arriba? Y yo veía el mar, decía, ¿qué profundidad de tener ese mar? Pero veo a esos hombres parados, todos así firmes, y nadie se movía. Y el submarino avanzó y avanzó y avanzó, y ellos seguían parados, el submarino se iba metiendo y ellos seguían parados. Yo decía, wow, qué valentía de estos hombres. Y yo decía, ¿y para qué los ocupan si están en una base militar donde todo está resguardado? Donde cuando tú entras a una base militar, hasta te sientes como que estás en el mismo cielo, porque yo digo, Dios, si aquí hay poder, ¿cómo será en el cielo? Y entonces yo entro a la base y me siento bien tranquilo, así bien a gusto. Pero yo decía, ¿y para qué los quieren parados a todos esos hombres? Se van a caer, decía yo. Pero algo que venía a mi corazón era esto: aunque están dentro de una base militar, aunque todo está bajo el control, el enemigo puede atacar. Y ellos están listos para defender lo que han creído, para defender a su nación, para defender al reino al que ellos decidieron dar la vida misma por ese reino. Y ahí yo aprendí algo. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, no estamos dispuestos a defender el reino que nosotros hemos dicho que creemos? ¿Por qué no estamos dispuestos a pelear por ese reino? ¿Por qué no estamos dispuestos a arrebatarle al enemigo a aquellos que tiene cautivos? No nos podemos quedar dormidos. No te puedes quedar dormido. Dios quiere usar a cada uno de los que están aquí, sin excepción. A todos los que estamos aquí, Dios los quiere usar. Pero tú te tienes que despertar, te tienes que levantar del sueño. Levántate, despierta del sueño y deja que Dios comience a manifestar los dones que ha puesto en ti. Porque si no, van a estar dormidos y no vas a ver la diferencia. Hoy yo te digo esto, así como Pablo le decía a la iglesia: despiértate, 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 porque ya no hay tiempo para seguir durmiendo. Tenemos que levantarnos y establecer el reino de Dios en esta tierra. Tienes que tomar el valor para hacerlo. No puedes ser un soldado con temor para establecer el reino de Dios. Quita el temor de tu vida y dile a Dios: sí, yo soy el soldado, un soldado élite, Señor, para conquistar. Yo soy de las fuerzas especiales para derribar al adversario, que aunque tiene fuerza, que aunque tiene poder, que aunque se mueve en la oscuridad, y ahora ya no solo en la oscuridad, que aunque se mueve en el día, pero mis armas son las mejores, porque vienen del reino de Dios, y yo soy esa persona indicada para conquistar las cosas que Dios ya conquistó por mí. Así que yo no sé en esta mañana cuántos se quieren despertar o cuántos ya están despiertos. Porque ya están, hay unos que ya están despiertos, hay unos que sí ya están listos, hay unos que sí ya quieren hacerlo. Hazlo, no te esperes, hazlo. Así que en esta mañana ponte de pie. Y si tú te sientes como un soldado del reino de Dios, levanta tus manos y dile: Señor, yo soy ese soldado, yo soy esa soldada, yo soy esa persona que tú has puesto armas especiales. Y hoy yo voy a derribar a mi enemigo. Pero yo te voy a decir algo, con esto termino. Si tú no lo crees en tu corazón, va a ser imposible. Tienes que creerlo en el corazón primero que nada, para que lo puedas llevar a tus labios y lo declares. Así que cierra tus ojos y levanta tus manos.